29 de diciembre de 2022, muy buenos días con todos. Bienvenidos a Contacto Directo, es un gusto como siempre que nos acompañen. Nuestros invitados para hoy son Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS. Vamos a revisar un último sondeo de opinión a cierre de año sobre credibilidad del Ejecutivo, de la Asamblea, los principales problemas que ocupan a los ecuatorianos y cómo piensa la gente votar si las elecciones fueran hoy, sobre las preguntas de la consulta popular. También nos acompañará Fernando Carrión, miembro del Comité Nacional de Debates para candidatos a alcaldes y prefectos de las próximas elecciones. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo empiezan? ¿Qué pasa si alguien no acude? Y otras interrogantes. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Al cerrar el 2022 vamos a revisar cuál es la opinión de los ecuatorianos sobre diferentes temas nacionales, cuáles son sus principales preocupaciones, sus expectativas, también la consulta popular. Y para ello nos acompaña el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Con todo gusto, y siempre pues es un placer podernos dirigir a todo el país a través de Coavisa. Empecemos, como siempre, por la ficha técnica de este último sondeo del año. Sí, este es el último sondeo, pues a propósito, estamos cumpliendo los 48 años de haber iniciado nuestra gestión en 1974. Es un estudio que lo hacemos en forma mensual, otras veces quincenal. Ahora es un estudio que se hizo pues en investigación cuantitativa, muestra probabilística aleatoria, tomando en cuenta todas las regiones del país, costa, sierra, Amazonía, ciudades grandes, medianas, pequeñas, áreas urbanas, rurales, y por el nivel socioeconómico de los entrevistados cara a cara, también por sus características demográficas. Es una muestra de 2.506 entrevistas que se hicieron en 23 ciudades de costa, sierra y Amazonía. Es un control que se hace con un sistema que se llama el Dublo Survey to Go, que pues nos ayuda mucho a hacer un control de la calidad. Un nivel de confianza del 95% de posible error, y con un nivel de error de más o menos 2.4% para las estimaciones nacionales. Se realizó entre el 18 y el 23 de diciembre. Polibio, atrás quedaron los días en los que el presidente de la República tenía una aprobación superior al 70% y una credibilidad de más de 60 puntos. Han pasado ya algunos meses de aquello. ¿Cómo están las cifras de estas dos variables al terminar el 2022? Sí, en efecto, pues el presidente de la República, señor Guillermo Lasso, él inició con un nivel de aprobación que pues fue muy diferente con el que terminó el señor Lasso, 9.3, incluso llegó al 73.5% y hasta un poco más en el mes de agosto del año pasado, 2021. Tuvo un bajón en diciembre a 42 y una escala que fue pues bajando hasta el 27% y ahora está con una recuperación de 29.2% de aprobación. A la par de la aprobación siempre le preguntamos, ¿y cómo cree usted en la palabra del presidente? ¿Le cree o no le cree? Y entonces vemos que también pues la credibilidad en el presidente, que inició con 63%, tuvo un bajón hasta del 22.8% y ahora tiene con un 24.6% en diciembre del presente año. Vamos a la orilla legislativa. Pero también, ¿cómo califican los encuestados la gestión de la Asamblea durante el 2022? Ese es un asunto que siempre lo hacemos en forma realmente paralela, y la Asamblea ha tenido pues una aprobación. Cuando comienza la Asamblea, en este caso en abril del año 2021,
terminó con 10 puntos, 10.9, y inició con 30 puntos de aprobación, pero ha sido una caída paulatina, llegó hasta 8.6 cuando cumplió un año, y ahora está en 7.4% de aprobación a la gestión que realiza la Asamblea. ¿Y la credibilidad? Y también, pues, y bueno, y pasa que cuando se le preguntamos sobre la credibilidad de los asambleístas, es una cuestión que preocupa mucho, porque se fue con 7.6 la asamblea anterior, comenzó pues con un 20%, 20.9%, pero ha tenido una caída de tal manera que incluso llegó al 5.9%, algo mejoró al 6.1%, y en diciembre, al término del año, estamos con un 5.7% de credibilidad, lo cual es preocupante que en un ente de tanta trascendencia, pues los ecuatorianos crean solamente un 5.7%. Polibio, cuando Guillermo Lasso inició su mandato... Esto hace pues también pues... Cuando Guillermo Lasso inició su mandato allá en mayo del 2021, las principales preocupaciones de los ecuatorianos eran el desempleo y el futuro de la economía del país. Hoy las cosas han cambiado. ¿Qué dice la gente? Sí, han cambiado las cosas. Realmente ha sido un año muy difícil en donde apareció sobre todo algo que se ha vuelto el gran problema, el principal problema del país, que es el problema de la delincuencia, la inseguridad, la violencia. 6.9% cuando comenzó en el mes de mayo del año 21, pasó a 32.5% y ahora estamos en el 36.6%, que si a esto le sumamos incluso todo lo que es el narcotráfico, el terrorismo, el sicariato, ¿no?, que son 24 puntos, pasa del 50%, incluso mucho más del 57%. La gran preocupación de la población se centra en lo que es la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, el sicariato, las muertes violentas. Y está en segundo lugar el problema que siempre se mantiene, que es la falta de empleo, el desempleo, que ha bajado, claro, después de haber sido 31%, ahora estamos en el 14.5%, porque lo ha rebasado el problema de la inseguridad, la economía del país, la pobreza. Siendo esas las preocupaciones, Polibio, a la hora de revisar las prioridades a resolver, encontramos seguramente una equivalencia en las respuestas. Una equivalencia, más bien yo diría, lo que hace la población es, insiste, dice, lo más prioritario es cuidar la delincuencia, la inseguridad, la violencia, que está en 42.4%, ¿no?, que subido pues al terrorismo, al sicariato, las muertes violentas, ¿no?, los problemas en las cárceles, entonces pasa del 56% prácticamente, la primera prioridad que se tiene que tener en cuenta, ¿no? El problema del empleo, la economía del país, la pobreza, los precios altos, la deuda externa, pues son importantes, pero lo que golpea y preocupa es lo que tiene que ver con el problema de la inseguridad. Polibio, vamos al tema de la consulta, el tiempo nos corre en contra. La consulta, sin que empiece la campaña, ya alcanza un nivel de conocimiento que supera el 60%. Pero cuando se le pregunta a la gente si cree que será beneficiosa esta consulta popular para el país, ¿qué es lo que responde? Pues de todas maneras la población dice, sí, conocemos, estamos enterados de la consulta, 61%. Y también dice, cuando le decimos si será beneficiosa para el país o no será beneficiosa, la mayoría de la población, 51%, 51.2%, dice que será beneficiosa, con un 12% que no sabe, con lo cual entonces ya una determinación de los valores absolutos, digamos, entre sí será o no será, de que será beneficiosa, superaría un 55-56%. Polibio, hagamos un repaso breve de las preguntas, de la fotografía al día de hoy sobre el ánimo, la predisposición de los ciudadanos, por ejemplo, en el tema de la extradición. ¿Qué respondieron los encuestados? ¿Apoyan esta iniciativa o no? Aprueban con el 61.3%. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos
que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, 61.3% dice sí, no 30.9%. La propuesta de dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado cuenta o no con respaldo. Cuenta con un respaldo del 64.1% y pues no respalda un 24.5%, un 11% no responde al respecto. Cuando llegamos a la propuesta de reducir el número de asambleístas, vemos que los respaldos son mayores. Sí, cuando se pregunta sobre el número de asambleístas, si se debe disminuir, si se debe distribuir por provincia, a nivel nacional y también con una representación de ecuatorianos en el exterior, el 73.3% de la población está de acuerdo que se reduzca el número de asambleístas. Un 18.9% dice que no y un 7.8% no da una respuesta sobre este asunto. Pero el 73% dice que debe haber una reducción de asambleístas. Y claro, tiene sentido con las consideraciones sobre la credibilidad y las consideraciones, las calificaciones a la gestión del legislativo. Otra pregunta más, Polibio, el control estricto a los partidos y movimientos políticos para librarnos, como ofrece el gobierno. La reducción de partidos y movimientos políticos. Sí, ¿se lo percibe como positivo? Estas organizaciones, que son pues algunas que pasan más de 200, que se tomen en cuenta las organizaciones rurales o provinciales, el 65.1% dice que debe haber una reducción de partidos y movimientos políticos porque la población debe enterarse mucho más de las personas, de quiénes son los que le auspician, de qué tipo de personas son las que están pues, ya para seleccionar y votar el 5 de febrero. El 65% está de acuerdo. Polibio, hay dos preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana, una que apunta a quitarle las facultades de designar funcionarios de control y una segunda que refiere a modificar el mecanismo de selección de los integrantes del Consejo. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta sobre estas dos preguntas, pues? Las dos preguntas son consideradas afirmativamente. En lo que se refiere a la pregunta sobre el CSP, CSS, de cómo es lo que se estructura actualmente y que si tiene que buscarse la forma para eliminar la facultad de designar autoridades que tiene este centro e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, ¿no? De modo que sea la Asamblea Nacional la que designa a través de procesos muy específicos las autoridades que actualmente elige. El 58.5% dice que sí, un 25.1% dice que no, un 16% no responde sobre este punto. Y consecuentemente también la pregunta sobre la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Asamblea, el 54.9% está de acuerdo para que sean elegidos mediante un proceso también, desde luego, que garantice una participación ciudadana meritocráticamente, con escrutinio público que se ha llevado a cabo por la Asamblea Nacional. Bueno, tampoco es que tienen un respaldo así muy amplio, ¿no? 54 puntos, 55 puntos, es algo que ya en el desarrollo de la campaña podría incluso llegar a no alcanzar el 50% necesario para su aprobación. Sí. Ahora, tiene que hacerse una explicación suficiente a estas preguntas de cómo es lo que la Asamblea es la que va a tomar a su cargo esta función. Ahora, Polibio, las preguntas ambientales, las 7 y la 8, sobre protección del agua y el pago de una compensación por cuidados al medio ambiente, ¿hay también respaldos a aquello? ¿Cómo está el ánimo de la gente? Tiene una aprobación la pregunta sobre protección del agua del 71%. Y la pregunta sobre la compensación ambiental, ¿no?, que también es importante, la compensación ambiental tiene el 69.2%. Bueno, vemos allí que hay respaldos más amplios. Esas son las preguntas, las 8 preguntas que se plantearán el 5 de febrero para la consulta popular.
Y es interesante, pues, un sondeo de opinión, Lenin, que se hizo con la Asociación Gallup Internacional. Justamente, ¿no? sobre esas dos preguntas adicionales, Polibio. Es sumamente interesante. Eso también debo decirle. Y en honor del tiempo, le voy a pedir que brevemente nos ayude con las cifras. Una de estas preguntas consultó lo siguiente: comparado con el 2022, ¿cómo considera que será el próximo año en lo económico? ¿Cuál es la expectativa de los ecuatorianos allí? Mire, la expectativa que sea de prosperidad, 23%, de igual, 41%, o sea, entre prosperidad y 41% tiene pues más de un 64%, que es superior incluso a lo que sí ve a nivel mundial, porque a nivel mundial estas preguntas tienen un 65%. En el Ecuador hay una apreciación de que la situación del próximo año va a ser una situación de mayor prosperidad y de igualdad. Debo decirles rápidamente que esto es una encuesta hecha en 35 países, con más de 39.000 encuestas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y también que se complementa esto pues sobre la situación de prosperidad económica, que hay de todas maneras una apreciación favorable, ¿no? El índice de felicidad. ¿Qué tan felices son los ecuatorianos? ¿Qué dijeron? Los ecuatorianos, fíjense que también en el promedio mundial, comparado con el Ecuador, los ecuatorianos dicen que va a ser un año muy feliz, ¿no? Y un año feliz 40, con lo cual tiene un 54% de aprobación en el nivel mundial. Los ecuatorianos dicen en un 67%. O sea, los ecuatorianos a nivel mundial tienen una aspiración de que el próximo año sea un año feliz, que no va a ser un año tan duro como fue este año. O sea, esa apreciación entonces nos abre una expectativa que es superior en materia de felicidad del Ecuador respecto del mundo entero. 67% que se considera feliz o muy feliz. ¿A qué aplica quizás, Polibio, aquello de jodidos pero contentos? Quiero agradecerle a Polibio Córdoba, principalmente. Esto se debe a que realmente la crisis mundial ha sido sumamente dura. Lo que ha pasado en otros países, lo que ha pasado en Europa, con las guerras, la destrucción, las crisis, en fin, es de tal naturaleza que se dice, bueno, en el Ecuador ha habido un mejoramiento, por ejemplo, en lo que se refiere a la apreciación al Ejecutivo. Hay una expectativa de que tiene que mejorar también la oportunidad de enfrentar a la inseguridad, de enfrentar a la violencia. La población está dando un consejo sumamente valioso. Busque recursos, sí, para enfrentar a la violencia. Y también las empresas y todos los que estén en posibilidad de dar trabajo, pues ampliar la oportunidad de empleo. Porque esos 6,5, 7 millones de personas que están en una situación de un empleo precario, entonces tienen oportunidad de poder en este año 2023 mejorar su situación. Hay apertura. Polibio, y cuando altas son las expectativas, si no se responde de manera adecuada a ellas, profundas suelen ser también las decepciones. Quiero agradecerle a Polibio Córdoba, principal de SEDATUS, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Esperemos que no haya decepción, sino que haya más bien un buen espíritu de poder hacer las cosas mejor que antes. Lo esperamos todos. Felicidades al Ecuador y esperemos que nuestro país, que ya vamos acercándonos a los 19 millones de habitantes, pues sea un país que sea mejor que lo que fue en el año 2022. Un feliz año para usted, Polibio. Luego de la pausa volvemos con Fernando Carrión, miembro del Comité Nacional de Debates para las Candidaturas de Alcaldes y Prefectos. ¿Qué pasa si un candidato no acude a debatir? Ya regresamos. Cuando se incorporó al Código de la Democracia la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a la presidencia de la República, de prefectos y alcaldes en jurisdicciones con más de 100.000 habitantes, se aspiraba a que estos espacios se conviertan en una herramienta especial que le permitiera a la ciudadanía escoger la mejor opción en un ejercicio de confrontación de propuestas.
pero son tantos los aspirantes que es imposible viabilizar un único debate y se han tenido que buscar alternativas. ¿Cómo va eso? Hay algunas determinaciones ya y las vamos a conversar con Fernando Carrión. Él es uno de los integrantes del Comité Nacional de Debates. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia de Ecuavisa. Fernando, con 12 candidatos a la alcaldía de Quito, 11 a la de Guayaquil, 9 a la alcaldía de Cuenca, 14 para la alcaldía de Durán, es más que complicado el desarrollo de esa herramienta, la del debate. ¿Cómo llegaron ustedes a la decisión de dividirlos? Sí, no es fácil, son demasiados candidatos y eso que debemos decir que comparativamente con las elecciones del 2019 hay una reducción de casi del 30%, pero de todas maneras sigue siendo muy fuertes. El CNE me parece que con buen criterio ha establecido la obligatoriedad de que se establezcan estos debates al menos en 17 provincias y 21 cantones, que son los cantones más grandes, que tienen más de 100.000 habitantes, de tal manera de que esto permita tener para la ciudadanía una opinión mucho más formada respecto de los procesos electorales. Pero yo creo que aquí lo que se impone, Lenin, es básicamente una reforma al Código de la Democracia, porque no es posible que el Ecuador tenga 276 organizaciones políticas. Eso es absurdo. Ahora, se suponía que se iban a desarrollar 38 debates, 17 para prefecturas, 21 para alcaldías, pero algunos se han dividido. Al final, ¿cuántos eventos vamos a tener? No vamos a tener exactamente los que estoy señalando, pero justamente por el número excesivo de candidatos, lo que se ha decidido es que, bueno, primero sean las prefecturas, de eso se hizo un sorteo, esto se va a hacer el 7 y 8 de enero, y luego las alcaldías, que sería 14 y 15. ¿Y por qué estas dos fechas? Justamente por el número de candidatos, porque si nosotros hacemos un debate con 12 candidatos, pues eso pasa más de hora y media, 2 horas, con lo cual es muy difícil sostener la audiencia. Y entonces lo que se ha decidido también por sorteo es que se haga en dos sesiones, una un día, otra el otro día, para que haya por lo menos mayor interacción. Todavía me parece que eso tiene algunos problemas, pero creo que vamos caminando en el camino correcto. Y a propósito de los sorteos, Fernando, hay algunos señalamientos de que las cartas más opcionadas, según sondeos tempranos, no se cruzaron y por ende no se podrá asistir a la confrontación de propuestas entre determinados candidatos. ¿Esas suspicacias tienen algún asidero? No, eso básicamente es parte de la campaña electoral, porque a unos les interesa debatir más con otros. Pero la metodología que estaba planteada, y no conozco otra, fue básicamente el sorteo, para que haya una especie de emparejamiento. Y lo que salió es lo que salió. Ahora, obviamente que si yo soy un candidato que vengo repuntando y hay alguien que está adelante con mayor opciones, según las encuestas de opinión pública, pues a mí me gustaría debatir con esa persona. Pero desgraciadamente la suerte, el sorteo, no ha permitido eso. Y básicamente me da la impresión que son en 2 o 3 ciudades, no siquiera en las 21, sino en esas ciudades donde obviamente el tema político ha sido asumido frente a lo que significa el debate. Los temas, las preguntas, Fernando, ¿están definidas ya? ¿Son las mismas para todas las jurisdicciones? A ver, dos cosas aquí. Nosotros hemos tenido que hacer primero 4 ejes, porque eso es lo que nos ha pedido el CNE. Los ejes ya están señalados, son seguridad ciudadana, justamente por lo que Polibio Córdoba señalaba, es la demanda principal que existe en el país. En segundo lugar está el tema económico, que es producto de la herencia del COVID, cuando se cae el PIB de una forma pues fuerte. En tercer lugar está el tema ambiental, por lo que significa el cambio climático, los riesgos naturales, etcétera. Y el último es un eje respecto de cómo se va a hacer el gobierno de todo eso. Esos son ejes que son públicos. A partir de eso nosotros hemos trabajado en cada uno de los ejes 2 preguntas. Eso significa que van a haber 8 preguntas por candidato. Estas 8 preguntas hemos trabajado en lo posible, lo más aproximados a la realidad, porque por ejemplo una ciudad de la costa o una provincia de la costa con una de la sierra son distintas.
distintas. El tamaño de Guayaquil frente, por ejemplo, a Loja es distinto. Entonces, lo que hemos hecho es que las preguntas no sean generales, porque si no sería mucho más fácil, obviamente, sino que se acerquen en lo posible a la realidad de cada una de las jurisdicciones territoriales. Van a tener 1 minuto los candidatos para responder a cada una de esas dos preguntas. Tampoco es que se puede profundizar demasiado en una idea o en un concepto. No, y eso nuevamente es por la cantidad de candidatos, porque si ustedes se ponen a ver, 12 candidatos por 1 minuto son ya 12 minutos, pero siempre se pasan, siempre está el tiempo de la pregunta, etcétera, etcétera, y tienen no menos de 15 minutos. Si eso multiplican por 10, pongamos, pues ahí tenemos ya la cantidad de tiempo que se nos va. Entonces, por eso es lo que yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a hacer como Comité Nacional de Debates al final es un conjunto de sugerencias, y una de las sugerencias primerísimas, será la necesidad de una reforma al Código de la Democracia para que se disminuya el número de partidos políticos y de esa manera también tengamos menos candidatos. Los ciudadanos, ¿por dónde vamos a poder observar estos debates? ¿La transmisión es obligatoria para todos los medios de comunicación o habrá medios específicamente asignados para ello? Bueno, esto va a ocurrir básicamente, el conjunto de los debates va a ocurrir a la misma hora y el mismo día. Entonces, esto hace que las preferencias de la audiencia estén vinculadas a su jurisdicción territorial. Por decir algo, yo vivo en Quito, yo básicamente veré el debate de Quito porque yo tengo que decidir, tengo que informarme respecto de Quito. Entonces, eso hace que las discusiones, los debates, etcétera, estén circunscritos en esos ámbitos. Ahora, de todas maneras, también hay la posibilidad, gracias a las tecnologías que hoy día tenemos, que se transmita, por ejemplo, en Facebook o en YouTube, de tal manera que gente que le interese ver eso antes, que le interese ver en el momento que se produce el debate, uno de esos debates lo puede hacer, o si no, como ya queda registrado, también lo puede ver de forma posterior. ¿Cuáles son, Fernando, las sanciones para aquellos candidatos que no acudan a debatir? Son fuertes en términos económicos, eso es importante, pero también tiene la posibilidad de que se restrinja su participación en el proceso electoral. La idea es que esta es una demanda ciudadana, esta es una necesidad de la democracia para que la ciudadanía se forme explícitamente respecto de cuál es el menú de ofertas y de esa manera pueda tomar una decisión. Por eso el CNE, no es una cuestión del comité, el CNE, con buen criterio me parece, que ha hecho que esto sea obligatorio. Fernando, cuando dice que se restrinja su participación, ¿se refiere a que no seguiría en la contienda electoral? ¿Es descalificado? Esa es una de las opciones, pero puede ser que no pueda participar por una razón justificada y habrá que ver qué pasa. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en estos días de alta violencia candidatos que están hospitalizados. Y entonces, en esas condiciones, difícilmente podrá hacerlo, ¿no? Claro, tiene que estar debidamente justificada la ausencia y hay casos en los que definitivamente no van a poder acudir. Ahora, estos debates son ya dentro de 15 días, el 7 y el 8, como señalaba Fernando, arrancan los debates de los candidatos a prefectos, 14 y 15, en 3 semanas, aquellos aspirantes a las alcaldías. ¿Hay algo todavía que no se haya ejecutado? ¿Van a alcanzar el tiempo? ¿Se les viene encima? No, como decía, tenemos ya definidos los ejes, que es importante, que son públicos, como decía, y justamente el día de hoy vamos a terminar un primer borrador del conjunto de las preguntas. Eso vamos a trabajar el fin de semana para simplemente pulirlas y tener una persona que sea editor para que las corrija, para que no haya problemas de redacción, de faltas de ortografía, etcétera, cosas de ese tipo. Y las preguntas serán entregadas al CNE el día 3 de enero para que el 4 pues se haga un acto público y se entregue ya en un sobre cerrado todas las preguntas para que los moderadores puedan asumir, que esa es la otra cosa que nosotros hemos hecho y me parece que ha sido un proceso interesante. Las delegaciones del CNE provinciales escogieron 5 posibles moderadores o moderadoras de esa provincia. A nosotros nos llegó esos 5, nosotros como comité hicimos una selección y quedaron 3, eso lo hemos pasado al CNE
CNE, para que el CNE saque una persona para que sea la que modere ese debate. Creo que eso garantiza la imparcialidad, genera también confianza y creo que eso ha caminado bastante bien. ¿Qué cambio se podría implementar a esta herramienta, Fernando? Me refiero a la de los debates para mejorarla, para que sean verdaderamente un instrumento de información que permita elegir mejor. Ya decías hace un momento, no puede haber tantas organizaciones políticas. ¿Algo más que cambiar? Bueno, yo creo que principalmente tiene que ir en la línea de la reforma del Código de la Democracia. Y hay algunas cosas. Por ejemplo, esto del número. A mí me parece que con 276 organizaciones políticas, operadores políticos, es muy difícil que la ciudadanía pueda sentirse informada para tomar una decisión. A eso hay que reformar. Una segunda cosa que puede ser muy interesante, que yo ya le he planteado públicamente antes incluso de ser parte de este comité, es que se podría pensar incluso en una segunda vuelta para prefecturas y en una segunda vuelta también para las alcaldías, al menos de las ciudades capitales de provincia o al menos de aquellas ciudades más grandes del Ecuador. Yo creo que eso sí garantizaría que se tengan debates mucho más sólidos y de esa manera pues la población pueda finalmente tomar decisiones acertadas. Fernando Carrión, miembro del Comité Nacional de Debates entre Candidatos a Alcaldes y Prefectos. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. No, muchísimas gracias, Lenin, y los mejores deseos para el 2023. De igual manera, una pausa y volvemos. Y bien, aquí terminamos Contacto Directo por el día de hoy. Gracias por su sintonía. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Un buen día para todos.